Sean todos muy bienvenidos, queridos amigos, una nueva semana y sí, estábamos al debe. Nos tomamos una semana, bueno, no nos tomamos una semana, sino que por cosas de la vida. Salubridad no se refiere a algo, no, sino que por enfermedad. Cosas de la vida, ustedes saben que uno no tiene la vida, no tiene la vida comprada y tampoco la salud está comprada y tampoco podemos anticipar un hecho que conlleve la ausencia de este gran podcast. Así que bueno, estamos no de regreso, sino que estamos vigentes una semana más junto a ustedes con una de las temáticas que tanto a ustedes les encanta, en Legión Oculta, el podcast que se acompaña solo con café y galletas, el clásico. ¿Para qué estamos con cosas? Sabemos que nos echaron de menos, sabemos que nos querían presentes porque las temáticas que nosotros traemos a colación, a discusión, o en este caso a debate, siempre son características porque la gente quiere participar. Son mencionadas de manera, ¿cómo se puede decir?, espontánea y cercana. Pero antes de comenzar, después de haber dado esa pequeña introducción, demos la bienvenida a nuestra querida y única, grande y única, como era el antiguo comercial, animadora de este programa, la voz femenina de los podcasts en Chile, relacionados al misterio, la ufología, los psycho killer y todas aquellas cosas afines. Así que recibamos con un gran aplauso, redoble de tambores, el sonar del gong y la chicharra, o la trompeta del chacal también puede ser, a Victoria Muñoz. ¿Cómo estás, queridísima amiga? Y bienvenida a su casa, a Legión Oculta. Hola, querido compañero, aquí, como siempre, feliz de poder compartir este espacio contigo. Recibí comentarios de que cuándo venía el nuevo episodio. Así que por fin ya nos acompaña la salud, nos acompaña el ánimo para poder juntarnos a conversar un ratito. Y como siempre, bueno, también darle la bienvenida a todos los que nos escuchan. O sea, ¿Te echaste agüita a la taza? Ya me tomé el café, ya no me queda nada, no me queda nada. Bueno, no importa. Esto se va llenando de a poco, lo que es el café y las galletas tú ya te las comiste. Pero yo creo que nuestro distinguido y amado público que nos escucha tanto en Evox, Spotify y también el canal de YouTube de OD Chile, se preguntarán qué nos pasó. Bueno, yo estuve enfermito. Como dicen por ahí, agosto los mata y septiembre los remata. Me salvé jabonado. Si te das cuenta, fue como que entre septiembre y octubre. Lo importante es que estamos acá, ¿cómo se dice? Lo importante es que ya nos podemos juntar. Sí, estamos buenos y sanos, no hay, bueno, ni tanto, igual estamos con algunas dolencias, pero yo creo que ustedes dirán, a los chiquillos no les afecta, le dan igual, y acá estamos, porque nos hacía falta este encuentro, esta conversación, poder estar junto a ustedes, a hablar sobre cosas totalmente fuera de contexto dentro de lo que se habla del mundillo de los programas, de los podcasts y cosas por el estilo. O sea, nosotros damos el punto de vista totalmente distinto y hacemos un quiebre en la cual nosotros nos comunicamos con ustedes, porque esto es espontáneo, para que estamos con cosas. No es algo maqueteado, ni mucho menos hablamos de forma cuadrada. No, acá nosotros somos una conversación entre amigos y eso nos caracteriza, ¿sí o no? Así es. Sí, por supuesto. Así que demos inicio al capítulo de hoy. Un capítulo de aquellos. ¿De qué vamos a hablar? Yo menciono inmediatamente a qué sección corresponde, porque nosotros tenemos espiritualidad, tenemos mitología y leyenda, ufología, estamos al debe todavía sobre... Ahí estamos. Al debe hay un comentario que nos pedían hablar de ufología sobre un caso chileno que es Friendship, nuestro punto de vista, y también casos de abducción en Chile, el cual sería interesante. Así que anótalo, Victoria, para dejarlo ahí proyectado ya en nuestra agenda electrónica, o sea, anótalo en el cuaderno. Y el día de hoy vamos con una de las secciones que yo creo que a la gente le gusta, más que saber en sí, es por el morbo. Hablemos sinceramente, el morbo atrae. O sea, a mí también me gusta porque uno comienza también a indagar dentro de la mente de las personas. O sea, no miremos de mala forma la palabra morbo, sino que veámoslo como un sentimiento de que la persona, o en este caso una sensación, que la persona necesita, o en este caso es atraída para poder indagar sobre algo que está
fuera del contexto de la lógica y de la moral. Que eso no significa que sea algo malo. Sí. Porque también podemos hablar de morbo de la religión. Y tú sabes que a mí me encanta que le echen leña al fuego sobre ese tema. Sobre todo cuando hablamos del diezmo, Sí. cuando hablamos de las escrituras, cuando hablamos de los concilios, cuando hablamos de por qué apareció la Virgen, o por qué aparecieron... Ya, no me voy a meter en el tema porque si no nos vamos a ir en algo que no nos compete el día de hoy. Pero la sección... Sí, pero ¿Ah? muchos temas generan morbo. Es que Muchos todo. temas generan morbo. Pero no incluso hay... que no quiero ocupar una palabra que es chilena, incluso no es ¿cómo se dice copucha en forma general? La farándula, eso también. Sí, eso igual genera el morbo, chisme, así que el chisme. se puede tomar el chisme. Así que todo esto genera un interés especial, pero bueno. Pero en buena onda. Nos vamos a abocar hoy día. Sí, por supuesto, y tratamos nosotros también de tomarlo con altura de miras en estos casos, con respeto, altura de miras, y fijarnos también en otro tipo de aristas para no irnos tanto como al gore. Bueno, si hablamos de eso, bueno, el gore en sí es como algo que está relacionado a lo sangriento, a la muerte, a los asesinatos. Bueno, en cierta medida está relacionado al tema y son los Psycho Killer. Quizás para algunos es una canción, para otros es un mundo en el cual se puede explorar y explotar la mente con tanta barbaridad, tanta locura que puede haber dentro de una persona. Y si apuntamos al personaje el día de hoy, el cual queremos hablar, ¿lo menciona usted o lo menciono yo? Te voy a hacer una pregunta clave para dar inicio y a ver si la gente lo relaciona de inmediato. Querido Mario, ¿le tienes miedo a los payasos? Sobre todo a la película Payasos Asesinos del Espacio Exterior, que por eso le tengo fobia a los payasos. De verdad, les tengo fobia. ¿Es una película ochentera? Ochentera de bajo presupuesto, pero que es clásica. Sí, muy bajo. Muy bajo presupuesto, pero está caracterizada dentro de las películas icónicas que tienes que ver. Sí, yo también la vi. Es muy buena. Yo creo que es una de las mejores películas de payasos. Buena. Ahora, como dato, ¿tú sabes de dónde se sacaron las carpas de los circos? No. De los gitanos. Por ende, ahora vamos a continuar. Viste, te dejé loca con el comentario. Me lo diste el dato. Me lo contó un amigo de un amigo. Que un amigo, que es amigo de un amigo, le contó a otro amigo que lo vio en YouTube. No, hablando en serio, eso me lo comentó tiempo atrás una persona, lo averigüé, claro. Es por la semejanza que hay con las carpas gitanas. Y se asemeja una que son... Las carpas gitanas. Claro, porque son nómadas también. No, igual son muy que los circos. parecidas. Exactamente. Sí. Son muy, si no, acuérdate de Romané. Tienes toda la razón. Sí, me diste el dato freak, que me encantan los datos freak a mí. Ya, ¿viste? Bueno, si tú me preguntas si me gustan los payasos, no me gustan. Si me causan risa, no. ¿Me dan miedo? Sí. Y si me llegase a encontrar con el cual vamos a hablar el día de hoy, créeme que me daría mucho más miedo. Porque hablaremos del señor John Wayne Gacy, conocido como Pogo el payaso o el payaso asesino. Sí. Dos seudónimos que recibe este hombre nacido en Chicago, Illinois, que de verdad uno comienza a dar vuelta en tu propia mente y a cuestionarse. Uno mismo, ¿tendremos un asesino dentro de nosotros que aún no ha sido presentado o ha explotado dentro de nuestro ser? Sí, ¿te acuerdas cuando yo una vez te pregunté dentro de estos mismos episodios si el hombre era bueno y el entorno lo hacía malo, o el hombre era malo y por miedo se hacía bueno? Son dos cuestionamientos valederos. No encuentro ningún error en ambas afirmaciones, porque uno puede venir por gen, el ADN, o a la vez también el mismo entorno te corrompe y te conlleva a tomar decisiones que
Para una persona, bueno, yo siempre también me he preguntado si los locos son los cuerdos y los cuerdos son los locos. ¿Te has hecho esa pregunta? Claro, es que sí, la normalidad es finalmente es Una un condición, consenso, una condición. ¿sí? Una, Y es como, sí, entonces podría ser. una condición interpuesta por la misma sociedad. Entonces, ¿por qué hice esa pregunta? Porque si nosotros hablamos del señor John Wayne Gacy, una persona que de verdad arrastra, creo que fue por lo menos 33 seres humanos a cuestas. O sea, si tiene una libreta, debería ocupar 33 páginas, por lo menos, de, Ujú. de hombres o de personas, seres humanos, que acometió toda su desdén de sangre. Entonces, Sí. ¿qué habrá Oye, pasado? Dime. pero Ujú. aún así, claro, son 33 los que le pudieron comprobar, pero en algún momento él dijo una frase así como, y nunca van a saber dónde están los demás, o una frase muy similar. Entonces quedó ahí la duda de que si solo eran esos 33 o entre medio hubo algunos más. Lo que pasa también, Vicky, que nosotros tenemos conciencia de que las personas que desaparecen siempre son halladas o son relacionadas con asesinatos. Pero recuerda que hasta el día de hoy, todos los días desaparecen muchas personas y que nunca más son vistas. Sí, Nunca más aparecen ni siquiera su rastro. Tenemos muchos casos acá en nuestro país que ha sucedido lo sí. mismo. Entonces, imagínate si él dijo, y nunca sabrán dónde están los demás, o dónde dejé o enterrar a los demás. Eso quiere decir que nunca más van a aparecer. Nunca más. ¿No? Y el secreto se lo llevó a la tumba. A su mismísima tumba. Si no me equivoco, este señor, bueno, este energúmeno, no tendría otro nombre, falleció el año 94. Tenía 52 años cuando él murió. O sea, Sí, igual una persona joven. joven. Es raro, o sea, más que nada murió joven porque lo condenaron a muerte. Yo creo que Sí, es verdad eso. una de las muertes más desgarradoras junto con la silla eléctrica es la inyección letal. O sea, lo envenenaron con una inyección, obvio. Pero yo siempre digo, ¿la pena de muerte es un salvavidas para los condenados? Porque no le veo ni... No le, Es un tema súper debatible, porque si bien queda hay cierto, yo creo que hay un alto porcentaje de la población que podría pensar que se hizo justicia, pero hay otro porcentaje de la población que piensa, ok, esta persona hizo un daño tan grande que lo queremos eliminar de nuestra sociedad, como castigo máximo es que te quiten la vida, pero resulta que a lo mejor estuvo un año en la cárcel y se murió, y hasta ahí llegó su condena y fue nomás. Entonces no hay queda esa sensación de que quizás no se hizo mucha justicia. Le quitaron la vida, pero el deseo de las víctimas, o sea, de los familiares de víctimas o incluso de víctimas, es como que tenga que pagar algo parecido a lo que yo sufrí o a lo que mi ser querido sufrió. Si lo ves desde el punto de vista que te quitan la vida, te mantuvieron en la cárcel, te dieron una alimentación, tuviste un techo donde dormir y después te eliminaron de una forma igual rápida y no se supo más. Entonces yo creo que se genera esa forma de debatir entre esos dos puntos de vista, que es completamente normal, es un tema debatible. un tema muy debatible, pero también entraría dentro de la controversia de una conversación y un debate para poder ver si realmente es... Yo lo veo como un salvavidas para el condenado, lo que pasó con el chacal de Nahuel Toro, lo que hablábamos en un capítulo muy atrás. Le enseñaron todo, lo hicieron humano, lo humanizaron, lo ingresaron a la sociedad y después le cortaron las alas matándolo. Y al final para él fue un salvavidas, dejó de sufrir. Bueno, él no va a extrañar a nadie más, total, su conciencia ya finish.
Claro, y ahora también está esa diferencia en el mismo caso del Chacal de Nahuel Toro, que él sí se arrepintió de lo que había hecho. Entonces, de manera de que él fue consciente de que el acto que él cometió fue un acto terrible y fue un acto de maldad, entre comillas, pero hay otros a los cuales en los que se incluye el caso de John Wayne Gacy, que él jamás se arrepintió. Yo creo que Entonces no no hay, como que le dio lo mismo. yo creo que por ahí va el tema, pero también hay que considerar, como la pregunta que tú, bueno, no, la frase que tú hiciste al comienzo del programa, ¿la persona nace malo o la sociedad lo corrompe para ser malo? Y un denominador común que hay dentro de los psicópatas, asesinos, violadores, lo que tú quieras mencionar dentro de la atrocidad humana para poder eliminar a otro ser humano, siempre hay algo que te conduce a un punto de origen, que es la infancia. Siempre hay un hecho Sí, recalcante y se llama trauma, ya sea por una madre, ejemplo, yo solamente voy a colocar ejemplos, una madre prostituta, un padre alcohólico, un padre que puede haber violado a su propio hijo, o el padre fue un asesino, sí, un asaltante. O sea, en cierta medida siempre va a haber un efecto y una causa para poder moldear la personalidad de una persona. Porque John Gacy, sí. o sea, disculpen, John Wayne Gacy, dale, Ajá. para completar la idea, dale nomás. No, solo que solo quería mencionar de que hace poquito en una plataforma, en Netflix, está apareciendo mira, no la he visto, no sé si es serie o película, que se llama Monster, que habla de Ed Gein, que el caso de él también fue un caso donde su madre lo marcó muchísimo a él. Siempre va a haber una figura, pues, no siempre, pero siempre va a existir una figura paterna, materna, de algún familiar cercano o de alguien que lo haya criado, y existe ese clic que te hace cambiar la vida. Y muchas veces te crea traumas, crea tu propia personalidad, y hay que tener en consideración que cuando un niño, estamos hablando de un bebé recién nacido, hasta los 7, 8 años está formando su personalidad, está viendo a su alrededor cuál es la normalidad de la vida diaria. Y a los 11, 12, hasta los 15, muchas veces cuando se atrasa mucho, entra en la pubertad y ya tiene una personalidad caracterizada, y a los 18, 21 la remata. O sea, hasta ahí nomás llega de ahí su personalidad de ahí en Claro. adelante. Eso es por estudios de psicología. Uno lo va aprendiendo, también tiene niños y uno va viendo el comportamiento de nuestros hijos a través del tiempo y ver qué es, que sí, que no, cómo, cuándo, dónde y por qué. O sea, yo creo que todos los que están escuchando Sí, el y lo podcast permeables que son. y lo permeables que son, exactamente, y los que escuchan el podcast, en su gran mayoría son padres, o quizás todavía no, pero no, se preocupan del crecimiento de sus propios hijos, a pesar de que la misma sociedad lo está corrompiendo, cosa que tú también habías dicho, lo que es la Sí, tecnología, las sí, redes sociales, los juegos, la misma sociedad. Me refiero a los propios compañeros de curso, que muchas veces uno no sabe la enseñanza que tienen de sus papás, uno no puede dar la mejor enseñanza del mundo, pero los mismos compañeros a veces te corrompen, y lo hemos visto en ejemplos en la televisión, en las noticias que están dando todos los días. Y John Wayne Gacy es un y ejemplo. sí, ¿no? Y los casos a veces, claro, mencionas que se corrompen los niños por otros niños, pero esos niños también son víctimas de situaciones que quizás no debiesen estar viviendo para su edad. Lo que pasa es que uno como padre o madre los protege de ciertas cosas, pero hay niños que no tienen esa protección y están tienen acceso a información que no debiese tener un niño pequeño, o vive situaciones de desamparo o situaciones de abusos, de distintos tipos de abusos, que hacen que su personalidad ya sea distinta a lo que debiese ser un niño de su edad. En el caso de John Wayne,
Vamos a decirle John, porque O John Wayne llamémoslo Pogo. es un actor. O lo llamamos como Pogo mejor. Pogo, sí, Pogo, Pogo, sí, sí. porque no lleva tilde. En el caso de él fue un niño, él tuvo una infancia bastante triste, de la que podemos mencionar. Bastante triste. Pero, a ver, hay que mencionar que tenía una familia constituida, me refiero a padre y madre, Stanley Casey, Sí. su madre Marion Ellenay, y él era el único varón de los 3 hermanos. Fueron 3 hijos los que tuvo esta pareja y era el único varón. Ahora, si tú me preguntas qué influenció para que él tuviese una condición psicológica o de comportamiento anómala, hay que tener también un punto bien resaltante dentro de esa relación familiar, que sus hermanas eran muy cercanas a él. Su madre era muy cercana a él. El problema, Sí, sobreprotectora también. sobreprotectora, el problema era Stanley, que era su padre. Sí. Ahí está el meollo del asunto. Porque todos yo creo que se preguntarán, ya, pero ¿dónde está el trauma? Si han hablado tanto de que... Ya pues, el trauma es que el padre, o el papá en este caso, cuando hablamos de un chilenismo, a pesar de tener una descendencia polaca y danesa, o sea, fuera de las fronteras de Estados Unidos, nuestro querido amigo Pogo ya desde pequeño sufría bullying porque él era gordito, era obesito, era rellenito. Era gordito. Era Ahora, gordito. no era excesivamente gordo, No. pero sí era gordito. Como nosotros cuando estábamos en la enseñanza básica. Yo también fui gordito y también me hacían bullying, pero no por Sí. eso soy un asesino en serie al día de hoy. Olvídalo. Al contrario, yo hago bullying ahora. Pero no, mentira, no, eso no lo hago. Fue broma. Es que ahora eres físico-culturista, entonces. Claro, soy físico-culturista de ¿cómo se llama? De Michelin. Ya. Entonces, ya teníamos una condición de que el padre, era alcohólico. Ya tenemos un denominador muy fuerte. Y lo otro, que le gustaba boxear al caballero. No digo que era boxeador de deporte, sino que le gustaba golpear a los integrantes de la familia, incluida la madre. Y tratar... Incluida a su madre, sí. Sí, pues en este caso los golpeaba a todos por tupido y parejo, a todos por igual. ¿Y esto qué provocó? Que solamente al ver el cinturón de su padre acercarse a él ya entraba en un estado de colapso. Imagínate un niño que ver a su padre borracho, condición que era muy recurrente en los años 80 y 90. Inclusive, no, voy a volver en el tiempo, los años 60 y 70, inclusive mucho tiempo atrás, donde estaba ese jefe de familia que se creía patrón de fondo, llegaba borracho a las 3, 4 de la mañana, sacaba el cinturón y los agarraba a todos porque le daba la gana. Vengan para acá porque les va a llegar un correazo. Además llegaba molesto a la casa. Claro, y llegaba molesto y... A pesar de que el tiempo está muy relacionado, estamos hablando del principio del siglo... estamos hablando en pleno siglo XX. Estamos casi dentro... Sí, además que... Sí, y el padre, bueno, aparte de ser un alcohólico, golpeador, él veía en su hijo, en John, que él era un niño, él lo veía como afeminado, porque este chico, además de ser, él tenía unos problemas cardíacos que también impedían que él hiciera como todos los ejercicios, que fuera una estrella del fútbol, qué sé yo, del básquet o del deporte que quisiera. Entonces él se quedaba un poco atrás en esas cosas, no era la estrella que su padre quería ver, y él, como era tan apegado a sus hermanas y a su madre, él también se dice que tenía una voz muy suave de pequeño. Entonces su padre, además alcohólico, golpeador y machista, para la época muy machista, como que eso le generaba una rabia en contra del niño y lo molestaba, además de estos episodios en donde se violentaba a toda la familia. Además, particularmente a él, el padre lo maltrataba, se burlaba, lo humillaba y le golpeaba. Imagínate, dentro de las pocas cosas que le decía era marica, estúpido, niño de mamá. Y la guinda de la torta... Niñita, le decía. Niñita. Y la guinda de la torta, que es como... ¿Cómo se puede decir? Lo peor que le pudo haber pasado, porque ya con eso, con el sufrimiento que él tenía
a puras penas y glorias podría haber sobrellevado esa situación y estar dentro de una sociedad como una persona más normal. El tema fue que cuando él tenía 9 años, un amigo de la familia lo violó, abusó de él Abuso de él. sexualmente. Obviamente se quedó callado. Porque imagínate un niño que desde muy pequeño fue humillado, tratado de niñitas, como que era el culpable de todo lo que le podía pasar, va generando una personalidad muy reprimida. Porque no puede ser como él quiere ser, como le nace ser. Tiene que comportarse de acuerdo a los estándares que más o menos quiere su papá. Y que más encima después vaya y le diga, oye, papá, ¿sabes que tu amigo abusó de mí? O sea, obviamente el padre le iba a echar la culpa a él de lo que le había sucedido. Entonces, para evitar eso, él nunca contó hasta que ya estuvo preso. Ahí recién contó ese episodio de su vida. Recién ahí, después de haber pasado todas esas penurias, quizás no fue una, sino que fueron muchas veces en la cual fue ultrajado por este supuesto amigo de la familia. Y para más encima, cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio que provocó en su mente, o sea, disculpen que lo diga de esta forma, pero aparte de la mala suerte que tenía, le llegaba más mala suerte, porque eso provocó que en su cerebro se formara un coágulo, que en su momento Un coágulo. pasó Sí. como algo, pasó sin pena ni gloria, pero a los 16 años comenzó a sufrir desmayos a causa de este golpe, y fue peor porque su padre más insistió de que era niñito de mamá porque quería llamar la atención. Sí, y le decía que era mentira, que él lo inventaba para generar la atención en él. O sea, imagínate Y si que, él bueno, hubiese, si él hubiese denunciado ese abuso sexual. Lo que tú decías, no le hubieran creído. claro, no, lo mínimo que le hubiera dicho su padre es que él lo provocó. Él lo Y no le sedujo. cree, no Él- le cree en ningún caso. ¿Sabes qué? Mira, si no has Claro, visto claro. esta serie, o los muchachos que están ahí escuchando atentamente, es como el padre de Peacemaker. Bueno, no sé si has visto la serie, es de DC. No la he visto. Te la recomiendo. Es buena, sale John Cena como actor. Y el padre es como súper nacionalista estadounidense, como que odia a la gente de color, es como muy republicano, es un maldito, disculpa que lo diga de esa forma, y siempre trata mal a su hijo. Yo creo que es el ejemplo idóneo para colocar al papá de este muchacho, de John Wayne Gacy, o Pogo, como lo vamos a llamar o lo hemos llamado hasta el momento. Pobrecito, pobrecito. Sí. Sí, imagínate, tremenda infancia que tuvo, muy reprimida, maltratado. Así que, bueno, parte de su infancia y adolescencia la tuvo que pasar con este tipo de situaciones. Él no terminó la escuela, se salió un poquito antes y como a los 18 años aproximadamente, como salió del colegio, no alcanzó a terminar, se puso a trabajar en una funeraria. Y ahí, y ahí de cierta forma, y al escuchar esta parte, de alguna forma me hizo como un guiño la historia de Jeffrey Dahmer. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos tuvieron acceso a cuerpos. John se destacaba por ser un súper buen empleado porque era maniático de la limpieza, por lo tanto en ese tipo de trabajo se necesita higiene, pero él después cuenta que en este periodo a él le empiezan a llamar un poco la atención los cadáveres de hombres jóvenes. No escuché o no encontré que haya cometido algún acto de necrofilia, pero que sí se acostaba al lado de estos jóvenes que le llamaban la atención físicamente. No se sabe, pero podríamos especular. Pero claro que sí, no está confirmado, pero queda la duda. Quedó la duda, porque lo que viene lo que viene a posterior, lo que él también pasó. Ahora, yo no quiero culpar de que si él fue abusado sexualmente a los 9 años, más las golpizas que le daban,
y en este caso el maltrato que tuvo de manera psicológica por parte de su padre hayan sido los catalizadores para que él sintiese atracción por los hombres. Porque, Claro. porque también hay un punto súper importante dentro de su vida, que a posterior él se casó. Pero, Pero me hace mucho sentido. Sí, a mí por lo menos me hace mucho sentido de que se haya casado y haya tenido hijos. ¿En pos de qué? De la aprobación de su padre. para buscar la aprobación. Y además que tenía un problema, ¿cómo te lo puedo explicar? Bueno, acá es un programa de mente abierta. Yo creo que no, hemos dicho tantas cosas que hemos estado metidos en las patas de los caballos en bastantes oportunidades y no creo que vayamos a tener problema con decir que tenía problemas sexuales. Me refiero a no funcionaba su... Impotencia. Ya, esa es la palabra. Yo decía que no funcionaba su amigo. No Sí, pero para que nos entiendan en todos los países, él tenía impotencia sexual. Le o, costaba o, mantener relaciones sexuales. o difusión eréctil. Algo en chileno. Disfunción eréctil. Aún así, en el año 64 contrae matrimonio. Y de ese matrimonio nacen 2 hijos. A pesar Le de... costaba, pero podía. No, sí, Pero ganas igual no le pudo tener faltaron. hijos. Ganas no le faltaron. Aquí dice, eso no es motivo, no es motivo. Como dicen en la empresa, tu cansancio Pero no es motivo para producir. Bueno, mi amigo acá tenía, nuestro querido amigo Pogo, tenía problemas de eso mismo. Tú estás viendo. Pero en algún momento lo... Sí, yo te entiendo, amigo. Pero también me hace sentido, porque fíjate tú que hay algunas personalidades que se ven marcadas desde pequeños, en los cuales la aprobación, sobre todo de los padres, es muy importante y pasa a ser el centro de su vida. Y son capaces de hacer familia, tener hijos, pero no porque algo que ellos quieran de forma interna, es porque es lo correcto, es lo que aprueban mis papás quieren verme exitoso y yo tengo que demostrar que soy exitoso. Parte de ese éxito, para las familias tradicionales, o más tradicionalistas vamos a decir, es que mis hijos se casen y a su vez tengan hijos y sean exitosos, tengan un buen trabajo. Entonces yo tengo que hacer eso obligadamente para darle la conformidad a mis padres, y en este caso al padre que siempre lo humilló. De alguna forma era como un niño buscando cariño. Exacto. Ahora ves también que en aquellos años la aprobación por parte de los padres hacia los hijos eran bajo 2 consecuencias. O sea, eran 3. Éxito laboral, éxito deportivo, Claro. Y éxito como familia. Mientras más hijos tuvieras, más hombres eras. Claro que sí. Pero, y en el caso de la mujer igual. La mujer también. también se tenía que casar. Si no tenías hijos, era mal mirada. Y tenías que ser dueña de casa, buena esposa y buena madre. Y con eso ya cumplías con el estándar y eras una buena mujer. Imagínate una mujer solterona. Les decían las solteronas, de forma despectiva. La tía solterona. O la tía de los gatos. O una mujer que haya tenido que haya sido, no sé, homosexual en esa época. Imagínate, era un fracaso rotundo. Y buen punto lo que acabas de decir, porque nosotros hablamos de un matrimonio, pero también en ese mismo periodo, o en esa misma ocasión, en aquel año, también tuvo su primera experiencia sexual con un hombre. Aparte. Oye, de ¿y en qué momento? No sé. ¿En qué momento ¿Habrá sido el vedeto de la despedida de soltera? ¿O me fui al chancho? ¿Sabes lo que se dice? La realidad en este caso supera tu ficción. Se dice que la primera relación homosexual que él tuvo fue en el día en que su esposa tuvo un hijo. Wow. Estaba dando a luz y él estaba de juerga con un compañero de trabajo y se dieron las cosas. Ah, menos mal que lo dijiste de esa forma. Sí. Sí. Pero imagínate. Si te das cuenta, nosotros vamos uniendo los cabos sueltos que están por aquí y por allá. Hablamos de maltrato psicológico, maltrato físico, una agresión sexual por parte de un amigo
no amiga, amigo de la familia, que a Claro. posterior de que su esposa estaba en proceso de parto, tener una relación homosexual con un amigo de trabajo. O sea, independiente, el pensamiento de cada uno es de cada uno. Si a ti te Claro gusta, que sí. si a ti te gusta, a ver, disculpa que lo vaya a decir de esta forma. Si a ti te gusta blanco y negro, perfecto. Es tu vida, mientras no dañes a los demás. Ese es el tema. Y mientras haya consenso, mientras haya un acuerdo también. Mientras haya consenso. Porque, a ver, nadie es dueño de privar la libertad de nadie por su ideología. Sobre todo que estamos en una época de... Aunque nos bloqueen, me da lo mismo. A mí, de mi punto de vista, total, después vuelvo a subir el programa. Estamos en una Le época... borra ese pedacito. Sí, porque sobre todo porque estamos en una época de cristal en la cual todo le daña a todo el mundo y todos opinan de manera anónima, o sea, cobardemente. Acá por lo menos yo lo puedo decir de manera clara. Les duele que les digan niños de cristal, que les digan homosexuales, que les digan lesbianas, que les digan heterosexual. A todos les molesta todo, pero tienen su derecho Sí. también a hacerlo, pero sin no dañen al resto ni obliguen al resto a pensar como ellos. Está bien, es su vida. Exacto. Pero, Es que lo que existe es una falta de tolerancia. y falta ¿Por de... qué? Porque, Dale, de ahí termino mi idea. perdona, No, dale nomás. y lo que pasa es que yo puedo estar súper segura de que algo es blanco y tú puedes estar súper seguro de que algo es negro. Pero eso no me da derecho a mí a atacarte a ti porque tú piensas distinto. Y eso es lo que se ve mucho en la sociedad en la que estamos viviendo. O sea, si yo digo que soy, no sé, por darte un ejemplo burdo, soy fascista, que eres malo. Digo que soy de otra tendencia, que eres malo. Entonces, ¿dónde está la tolerancia también a la forma propia de pensar de cada persona? Te puedes decir, yo no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto tu opinión. O sea, tú también eres un ser con dos dedos de frente que puede pensar y puede pensar súper distinto a mí. Pero yo debo tolerar también que sea distinto. No por eso te voy a atacar, no por eso voy a menospreciarte. Y eso es lo que se ve actualmente pues, en redes sociales. Cualquier diferencia de pensar se ataca. Y Les es como, oye, que eres tonto, oye, que eres estúpido. gusta tener derechos, ¿Sí? pero no que tengan obligaciones. Ahora, ¿por qué hice mención Claro. de todo este lapsus de pensamiento ideológico convencional? Porque somos todos funables en la actualidad. Para los que nos escuchan en otro país, funa es como un alegato de un tercero hacia nuestra persona. Y más encima de manera anónima. Y en su gran mayoría son inventadas. Eso es una funa. Claro. Entonces, Te dejan mal por claro, algo que supuestamente hiciste, dijiste, pensaste, escribiste. no, y sobre todo que detrás de una pantalla, detrás de un micrófono, detrás del teclado, las personas son valientes. Te lo digo por experiencia propia, pero face to face parecen gatitos. Recuerda que conversamos ese tema. Pasa. Ahora, ¿por qué hablé sobre ese tema? Porque, independiente de su pensamiento ideológico, pensamiento sexual, gustos adquiridos, quizás tenía problemas de erección porque no le atraía a las mujeres, pero sí le atraía a los hombres. Y se tuvo que reprimir siempre. Correcto. Pero eso no permite a una persona que provoque sufrimiento a un tercero. ¿Por qué? Porque en mayo del año 68, nuestro querido amigo John Wayne Gacy, o alias el payaso Pogo, fue declarado culpable de abuso sexual a menores. Ahí ya entraste en una línea en la cual no se debe atravesar. Delictual. No se debe causar daños a menores de edad, ni mucho menos de este tipo de fetiches. Bueno, Es un abuso. Es un abuso, fetiches. Y ese mismo año finalizó su matrimonio. Sí. Bueno, él dentro de su matrimonio, nunca dijeron que él era un mal esposo o un mal padre. No. Porque además, acuérdate que este muchacho, adolescente, él por lo que vivió, se reprimió mucho, pero también aprendió a manipular. Y él dentro de cuando estuvo casado, él ahí ya empezó a meterse en actividades comunitarias.
Entonces también se empezó a ser conocido por ser una persona como, uy, mira qué amable él. Todavía no era poco, pero sí ya empezó a hacerse como conocido. Y de alguna forma le cambió su suerte, porque hay que recordar que él no terminó el colegio, pero la señora, su esposa, era hija de un empresario de la cadena de pollo frito, muy conocida en nuestro país. ¿La del Y ahí coronel? él también tuvo la del coronel. Ahí él tuvo acceso a tener un buen puesto de trabajo. Él parece que se hizo cargo de algunos locales, y como nosotros bien sabemos, los locales de comida rápida se prestan para que trabaje mucha gente joven. Y ahí él empezó a tentarse, digamos, de alguna forma, y empezaron a gustarle los jóvenes, los muchachos adolescentes. Y ahí nació esta agresión por la cual lo denunciaron. O sea, dejaron al gato cuidando de la carnicería. A pesar de que su condena fue de aproximadamente 10 años, a los 18 meses ya estaba libre por buen comportamiento. ¿Cómo calza? Completamente. Una persona manipuladora. Calza, literal, por donde lo mires. Estamos hablando 10 años a 18 meses. Sí, imagínate. Año y medio. En Chile. Bueno, en Chile yo creo que le hubieran dado pena remitida. A los 6 meses. No, pena remitida. Claro, hubiera tenido que ir a firmar nomás. Claro, y ¿cómo se llama? Arraigo nacional. Claro, ya, y con eso estamos listos. Hay unos cursos de buena conducta. Claro, pero como para decir algo más. Pero su conducta fue tan ejemplar que lo dejaron salir a los 18 meses. Y él ahí trabajó de cocinero, porque hay unas fotos en internet donde sale incluso con el coscacho de cocinero, ese gorrito típico. Sí. Como sale con esa imagen. Ahí él cocinó, y como él... Mira, él, dentro de lo que se puede decir de este hombre, él era psicópata. Y el psicópata se caracteriza por ser una persona manipuladora. Y como bien carismática. Entonces él en todos lados se hacía conocido por, uy, el tipo bueno para la pega, simpático, qué agradable, mira, tiene llegada con todo el mundo. Entonces todo esto le jugó a favor, más la manipulación que él tuvo que aprender a golpes desde pequeño a practicar, lo llevan a tener este beneficio carcelario. Y mira las cosas de la vida. Yo no sé cómo, bueno, yo iba a hacer el comentario, no sé cómo lo harán, pero tú lo acabas de responder. El poder de la palabra, el poder de convencimiento, sí, que logró casarse por segunda vez después de haber formado una empresa constructora. Mira, yo digo, ¿qué mente tenía para haber sido un gran puesto en Kentucky? O sea, acá se me salió el nombre. Bueno, la tienda, el local del general. Del coronel, no el general, del coronel. Y después de... Le está cambiando el grado. Claro, estoy ascendiendo. Y luego volver a casarse, pero ahí no duró tanto, sino que le duró poco el matrimonio. Él también dice que cuando él se casa o conoce a su segunda esposa, él le menciona que él era bisexual. Yo creo que por entonces ahí ella se casó a sabiendas de que él iba a tener algún tipo de actividad o de aventurilla extra. Claro que en este caso no iba a ser solamente la única iglesia, sino que había más capillas, pero más que capillas eran centros de retiro. Oh, me estoy metiendo la pata a los caballos, no sigo. Confesionarios eran. No vamos a meterle las patas a los caballos, Vicky, no. No. Si nos van a funar, que sea por un programa dedicado a eso. Aquí hablemos de poco. y de verdad podríamos hablar, Podríamos hablar, porque hay audio escuchas que le encanta que hablemos de temas sensibles. Sí. La represión de la persona hace muchas desviaciones. Sí, ahora, si tú me preguntas en este caso, ¿cuánto duró casado? Fueron 4 años. Claro. Con este segundo y matrimonio. Él se fue, él sale de la cárcel y él se va a otro estado. No se queda viviendo donde mismo. No es nada de porque tonto. Porque ella tenía historial, pues ya lo conocían. No es nada de tonto. Claro, pues sí.
la falta de inteligencia no era su debilidad. Él era bastante inteligente, muy manipulador y logró, bueno, se cambió de estado precisamente porque en el otro tenía historial y se casa de nuevo. Claro, tú dices efectivamente que él se casa, pero no por mucho tiempo. A sabiendas de su condición. Y una vez que a sabiendas de su condición, a lo mejor ella pensó que lo iba a cambiar, pero las cosas no son así. Bueno, la frase típica, La gente, él va a cambiar. claro, él va a yo lo voy a hacer cambiar y no cambió. No, Al contrario, fue peor. fue peor. El solterito, dueño de una empresa, pudo darle rienda suelta a sus más bajos instintos. Porque eso le permitió usar la casa donde vivía a todas horas, diestra y siniestra, para matar Sí. a más de 14 jóvenes en 12 meses. Un dato importante, Me encantan los datos. un dato importante. Mira, él cuando sale de la cárcel a estos 18 meses, bueno, él sale y va donde su madre y pregunta por su papá. Y su papá había fallecido hace como 2 meses. Por lo tanto, este vínculo insano que tenía con su padre, de que era su imagen, era a quien él tenía que rendirle como cuentas, ya no estaba. Libertad. Él de alguna forma soltó esa atadura y dijo ya, ahora puedo ser homosexual, puedo hacer lo que yo quiera porque ya no tengo esa imagen que me obligaba a tener enfrente de mi padre. Luego se casa, claro, y ya él ya se hizo empresario, hizo esta empresa constructora, se separa y ahí sí que queda completamente libre. Wow. O sea, libre de la cárcel, libre del yugo Claro. de su padre y libre Sí. para poder hacer y deshacer todo lo que estaba dentro de él. O sea, soltar ese animal que ya vimos el resultado. Estuvo reprimido tantos años. Y mira, date cuenta que a pesar de las cosas que él hizo, de los 14 jóvenes que, bueno, sabemos que asesinó, yo desconozco si hizo otras cosas con él, yo creo que sí, y que si fueron jóvenes, pues consensuada cierta cosa y los mató. No era, no, es que él da ciertas declaraciones, pero se dice que él los convencía, o sea, que tomaba chicos jóvenes, porque sus víctimas creo que iban entre los 14 y 15 años como hasta los 25, o sea, eran incluso adolescentes. Él ¿cómo se dice? Los seducía, Los engatusaba. los engatusaba y los invitaba a ver una película, los invitaba a fumar marihuana, a tomarse algo, y ahí claro, pero o sea, los invitaba con esos panoramas hacia su telaraña, que era su casa, y en la casa salía o resultaba ser que la invitación no era para eso solamente. Entonces puedes hablar o puedes decir que yo creo que en algunos casos puede haber sido consensuado, porque él también dijo en alguna ocasión, le decían, bueno, pero ¿por qué él siempre negó que era homosexual? O sea, él no decía, él como que tenía homofobia, y decía, no, yo no soy homosexual, pero le decían, ¿y por qué no tenías amantes mujeres? No, decía, porque a la mujer hay que seducirla, hay que conquistarla, en cambio los homosexuales son, lo que él opinaba, no es mi opinión, como que los homosexuales eran más fácil de llegar a ellos y por eso los buscaba, cosa que era una excusa solamente. Él siempre de haber sido homosexual y solamente por apariencia él decía que no lo era. Por lo tanto, yo creo que en algunos casos quizás hubo consenso, pero me parece que en la mayoría no debe haber habido, más que todo los engañó. Y una vez que llegaba a su casa, él ocupaba técnicas para someterlo. En estos años, cuando él ya se hace empresario, queda solo y empieza a actuar de esta forma, ahí es cuando crea a Pogo el payaso.
Incluso gracias a eso también se convirtió en una persona emblemática de la sociedad, o sea, del sector. Sí. O sea, Conocido, el vecino buena onda. no, y más encima activo partícipe del Partido Demócrata, que permitió incluso tener una fotografía con la primera dama. O sea, imagínate, Sí. y autografiada por el Y presidente ella Carter. colocó esa foto. Sí. Sí, imagínate. El carisma, esa personalidad envolvente. Imagínate a lo que llega. Un miembro activo y un miembro honorable dentro de la sociedad. Además, él hacía este voluntariado de Pogo el payaso y se iba a los hospitales. Él actuaba gratis, por ejemplo, para los vecinos, pero se iba a los hospitales con regalos, peluches, dulces que él compraba de su bolsillo y los llevaba a estos lugares para alegrar a los niños. Ahora, ¿tú has visto la imagen de Pogo el payaso? Da miedo. No, yo lo veo y me da miedo. Sí. Porque O sea, si yo fuera una niña y llega ese personaje, me arranco. es como el conejo de Pascua de los años 40 o 50. Claro, es una cosa impresionante lo tétrico que resulta ser. Él se inspiró en otro payaso que era como igualmente, era un payaso real, pero era igualmente tétrico. Porque, bueno, si no lo han visto, la descripción es un hombre gordito con un traje azul y rojo, si no me equivoco, ¿Sí? pintada su cara de blanco, con una sonrisa extremadamente grande, ojos azules, bien sombreados azules, y un gorro con unas pelotitas como de terciopelo azul. El resultado no era una imagen amigable, la verdad. No, o sea, imagínate. O sea, ni que fuera voluntario lo recibo yo en una fiesta esta. No, Ni de voluntario lo recibo en mi casa. Mira, yo lo veo acá en la puerta de mi casa y libero los sabuesos, te lo juro. Los gansos, los gansos, los perros, lo que sea. Lo que sea que lo espanten. De verdad a mí me dio escalofrío ver la fotografía de John Wayne Gacy como el payaso Pogo. De verdad. O sea, aparte que yo tengo fobia a los payasos. O sea, fobia no quiere decir que vea uno y me da miedo, sino que, no, sí, tengo fobia. Lo admito, tengo fobia. Como también sufro de... Bueno, existe esa fobia con nombre y todo, así que está estudiado. No eres el único, amigo. No, porque es que me provocó fobia por la película que vi de los payasos asesinos del espacio exterior. Y la sigo viendo hasta el día de hoy. Pero esa Ay, sí, pues si te va a dar fobia, que te dé con sadismo ganas. se llama eso. Dímosle nomás. Pero, No, masoquismo, perdón. Eso, masoquismo. Eso se llama masoquismo. Pero si hablemos de cosas malas, o sea, a pesar de, estamos hablando de personas que fueron asesinadas a puñaladas. A uno le dio con un martillo en la cabeza y alcanzó a arrancar. ¿Viste ¿Viste cuál fue su primer asesinato? ¿Qué es lo que ocurrió? Eso fue el 71, ¿cierto? Claro. 1971. Eso fue cuando invitó a alguien a su casa y le ofreció alojamiento y sexo. Y este va y le da un martillazo en la cabeza a él. No, ese fue, mira, ahí hay otro guiño, súper parecido a lo que pasó con Jeffrey Dahmer. Sí, se parece mucho. Es súper parecido. Jeffrey hizo el tema, le pegó con una pesa en la cabeza a su víctima. En el caso de John, él ve a este muchacho, pasan una noche, por eso digo que hay casos que pueden haber sido consensuados. Pasan la noche y al día siguiente él despierta y ve a este muchacho, un joven, con un cuchillo en la mano. Eso es lo que él cuenta. Y él pensó que el muchacho lo iba a atacar. Y ahí él tomó un cuchillo y lo apuñaló. Ah, el chico tenía 16 años, ¿o no? Sí, 16 sí, y años. también era como que lo pilló haciendo autostop y lo subió al auto y dijo, y así una cosa muy similar. En el caso de Dahmer, él le dice, no, yo te llevo al concierto más rato, pero vamos a mi casa primero. Y en el caso de este muchacho lo encontró, parece que como en un paradero, y le dijo, ya, no te preocupes, yo te llevo a mi casa y mañana tomas el bus. Parece que se la había hecho tarde, algo así. Pero hay una similitud en esa historia. Ya, si no me equivoco, es Timothy McCoy. Sí, él.
Timothy Sí, McCoy. Timothy McCoy, sí. Ya. 15 años tenía este joven. 16. Un chico, un niño para Chico. uno. Imagínate que en un Y él tiempo, estaba haciendo, en un tiempo en la cual no había Tinder, no había Facebook, no había Instagram, ¿cómo lo hacía? imagínate, él lo encontró ahí. Y el chiquillo, como en agradecimiento por la hospitalidad, le estaba preparando el desayuno a este tipo. Claro, y todo esto pasó cuando estaba Y casado. él, Ojo. No, sí, cuando estaba casado. Sí, más o menos. Sí, incluso hay datos de muy buena fuente que indican que su esposa, en ese momento, ya sospechaba la ausencia nocturna. Obvio, si se ausenta en cierta medida varias noches tu marido de tu casa, es porque tienes que protegerte la nuca, en algo andaba. porque en algo malo Y anda. creo que también sí, también lo descubrió varias veces viendo revistas media pornográficas, pero de hombres. Entonces Mira. en cierto momento su señora ya como que se aburrió y ya lo dejó. ¿No? Y así sucesivamente tenía, o en este caso, atraía adolescentes, como bien tú lo Sí, haces mención, o lo hiciste mención momentos atrás, y llamaba, o en este caso seducía a adolescentes, lo llevaba al subterráneo o al sótano, y ahí, aparte de hacer lo que tú te abusaba. imaginas, eran asesinados. El primer asesinato de este hombre, en el caso de Timothy que estábamos mencionando, aparte de ser, o sea, bueno, marcó como un hito para él, porque hasta ese momento él había abusado, pero no había asesinado. Y él relata que cuando él lo apuñaló, él sintió la sangre salir de este muchacho, él experimentó un placer sexual tan grande que lo marcó para siempre. Y me parece que eso puede haber ocasionado y que o sea, ya no tenía ningún tapujo ni ninguna traba para convertirse en un abusador y además asesino. Ahora, Porque imagínate, le causaba placer más encima. era sádico. Ahora, Era sádico. dentro de todo ese proceso de ir y venir, juntas y muertes, por ahí por el 78 más o menos, casi llegando a los años 80, o sea, hay un momento en la cual él tuvo que abandonar un cadáver de un joven de 20 años y lo dejó caer en un río, ahí en Illinois. Lo tiró. Ahora, Sí. se preguntan por qué. Siendo que él vivía en Chicago, ¿cierto? En ese momento. Ah, yo sé que se cambió. A ver, dame un Ya, segundo. pero mientras, Yo por aquí. Sí, dale. ahora, ¿por qué lo hizo? Porque en su casa ya no cabían más cadáveres. No podía enterrar más Chicago. muertos. ¿Viste? Eso es como 80 kilómetros. Chicago. Entre Chicago e Illinois son como 80 kilómetros. Pero él lo fue a dejar a ese río porque no cabía más personas. O no podía enterrar más personas en su casa. O sea, Claro. Llevaba. Yo no entendía bien el concepto, pero en las zonas donde parece que hace mucho frío, o sea, hay un espacio entre la casa y el suelo que parece que no alcanza, o es como un pequeño subterráneo, pero ese espacio queda libre con un fin de mantener temperatura. sí. Y ahí él lo aprovechó para ir enterrando los cuerpos. Pero pasaba, bueno, ¿te acuerdas tú que este vecino era vecino ejemplar? Los invitaba a asados, hacía el show de Pogo el payaso, era ejemplar. Y como invitaba gente a asados en su casa, en cierto momento la gente empezó a notar el olor que empezaba a salir de debajo de su casa y le empezó a reclamar. Como que la Y carne, eso debe haber... la carne del asado está descompuesta. Vaya a reclamar, Claro, vecino. y él decía, le decían vecino con mucho respeto, muchas gracias por el asado, pero sabe que de su casa sale un olor súper extraño y nauseabundo. Y ahí como que él dijo, pucha, parece que no voy a poder seguir enterrando gente debajo de mi casa. Y ahí tuvo que recurrir al tema del río. Pero eso fue un grave error. Porque Sí. luego de ese envío del cadáver y después de otro más, que fue encontrado a 5 kilómetros
del primero, ambos tenían su ropa interior incrustada en la garganta. O sea, fueron muertos por asfixia. Sí. Encajaban igual. Entonces, no había ninguna sospecha de que este vecino ejemplar fuera el culpable. Pero el 12 de diciembre del 78 más o menos, sí, lo tengo anotado acá, 12 de diciembre del 78, fue investigado después de la desaparición de un adolescente de 15 años. Como que, algo pasa. Este feo payaso, insisto, no me gustan los payasos, con respeto, yo respeto a los que interpretan a los payasos. Eso no quiere decir que a mí no me gusten lo personal, porque no me gustan, pero sí los admiro por la forma en la cual interpretan un papel. Que quede claro, antes que me funen. Son artistas, antes que me funen. Había sido culpable de la desaparición de un joven de 15 años, a quien en este caso lo habían visto por última vez en una entrevista de trabajo cerca de la casa de nuestro querido amigo John Wayne Gacy. Ahora, ¿qué pasó con eso? Curiosamente, fue arrestado días después por drogas. Mira, qué cosas de la vida. Ahora, después de todo eso, ¿qué hizo nuestro querido payaso? Fue voluntariamente con sus abogados y confesó sus crímenes. O sea, fue más grande la conciencia que el placer. ¿Te das cuenta? ¿O la culpa? No, él estaba acorralado. Recuerda que él ya había estado preso. Y él, por su buena conducta, logró una salida, pero muy beneficiosa para él. Quizás se le pasó por su mente que él, portándose bien nuevamente, o sea, es decir, confesando todo lo que hizo y con una actitud súper dispuesta, a lo mejor y podría lograr otra vez salirse con la de él. Pero él estaba en ese momento, ya estaba acorralado. Hasta las masas. Bueno. Sí, ¿cómo se dice acá? Hasta las masas. Bueno, después de haber... Imagínate cuando la policía recibió la declaración de esta autodenuncia, o se entregó a la policía entregando los detalles de los más de 33 muertos, indicando lugares exactos, con plano en mano. Mira, decía, señor policía, debajo de este geranio hay uno. De esta tabla hay otro. Donde hay un duende en el patio, esos detallecito, hay otro. Debajo del nogal hay... No, es un ejemplo, pero así fueron los detalles que entregó. Muy detallado. Demasiado. Dentro de todas estas confesiones entran algunos detalles súper específicos y escabrosos acerca de la forma de actuar de este tipo. Él cuenta que él tenía un juego con sus víctimas, que era el juego de las esposas. ¿Lo alcanzaste a ver por ahí? No. Que era una forma de someterlo. No, esa parte no. Por favor, quiero saberlo. Vamos por el morbo. Adelante, morbo. Vamos. Morbo ingresado al grupo. Pasa que este tipo, ¿te acuerdas que él los seducía, les decía, oye, vamos a ver, imagínate, un chico de 15 años, vamos a fumar marihuana, vamos a tomarnos algo y vamos a ver unas películas que te van a dejar impresionado? Y con eso él se llevaba supuestamente a los muchachos más jóvenes. Entonces, una vez estando en su casa, él los alcoholizaba o también recurría al juego de las esposas, y él tenía 2 juegos de esposas. Entonces, como él era payaso, le decía, mira, yo te voy a hacer un truco que yo también hago en los todo. Entonces él, a sí mismo, se ponía unas esposas, y a su víctima le decía, ya, a ver, mira, yo ya me puse las esposas, póntelas tú. Y la otra persona, al ver lo que él ya tenía puestas las esposas, decía, ya, ok, y se colocaba él mismo las esposas. Y después él le decía, mira, lo que pasa es que este juego resulta solamente si yo tengo las llaves. Y él se abría sus esposas, pero la víctima quedaba esposada. Y ya después recurría al cloroformo o a drogas para adormecerlos, abusar. Y se dice que en muchos cadáveres encontraron restos de ropa, su misma ropa interior,
en su garganta para evitar que ellos gritaran cuando ya los sometía, porque no era solo un acto de vejación, de una violación, él también como que los torturaba, porque sentía mucho placer al ver al otro sufrir. Y además a muchos los estranguló. Y esa forma de asesinar también tiene un tema un poco psicológico que es súper interesante, porque las personas que son sádicas, el hecho de asesinar a otra persona de esta forma implica primero una cercanía. Yo para estrangular a otra persona tengo que estar junto a él. No es como un disparo que yo a la distancia le disparo y lo mato. No, en este caso yo estoy junto a esa persona, con mis manos usualmente yo le aprieto el cuello y voy viendo, voy mirando, observando. Tengo el poder, o sea, le da el poder de decir, porque en cualquier momento yo lo puedo soltar y vuelve, y la persona se salva. Pero no, yo sigo cometiendo este acto y voy viendo yo cómo con mis propias manos le voy quitando la vida a mi víctima. Por lo tanto, no es cualquier tipo de asesinato, es un asesinato bastante especial porque tiene mucho sadismo, cosa que caracterizaba a este personaje. O sea, no era un simple asesino, sino que era alguien que gozaba destruyendo la propia vida. ¡Wow! Sí. ¡Qué fuerte! Imagínate. Por ende, él estaba en condición o a sabiendas de lo que hacía. No tenía por dónde defenderse. Absolutamente consciente. Un dato súper importante. Aunque igual se quiso hacer pasar por loquito, pero pero no le resultó. No, después de todo lo que dijo, lo que pasó y cómo se iba a pasar por loco. Bueno, ha sucedido. Bueno, en Chile resulta, pero en otro país, no, en Estados Unidos no. Pero un dato súper importante, en el año 1998 estaba en prisión nuestro adorable payaso Pogo, mientras realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de nuestro querido contertulio. Encontraron a lo menos 4 personas más. Claro. Y así sucesivamente a través del tiempo comenzaron a encontrar más personas y más personas. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con él? Hablamos de inyección letal. Bueno, su juicio comenzó en 1990. Exactamente. Y durante los juicios se declaró, él se declaró inocente, alegando problemas de orden mental, como tú haces mención. Se quiso pasar por loco. Señor, yo le diría, señor juez, a pesar de que mi cliente le gusta asesinar, le gusta torturar, le gusta... él está enfermo de la mente. No, él tiene distintas multipersonalidad. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Bipolaridad? No, cuando tienen personalidades múltiples. Entonces uno era el payaso, el otro era el niño reprimido. ¿Trastorno de personalidad? Ese, sí, que como que tienes varias personalidades dentro de ti, pero no le resultó. No, y más encima la defensa quiso pasar a esas 33 muertes. Afírmate, o también nuestras personas que están escuchando el programa, lo quisieron pasar como muerte accidental, como parte de una asfixia erótica. Sí, que es una práctica que se hace, es una práctica sexual. Ya, pero está bien una, o sea, no es que esté bien, igual está mal. O sea, yo lo estoy viendo pero un dentro del accidente contexto. podría ocurrir. 2 es porque tienes muy mala suerte. Pero 33. Claro. No, y que después tuviste la sangre fría de enterrarlo en tu propia casa. Bueno, en fin. Y quisieron demostrar, y obviamente el forense dijo, no, pues señor, ¿cómo se le ocurre decir esa estupidez? Y poder decir que era asfixia erótica. Lamentamos decir que eso es inaceptable o no... O en este caso no entra dentro de lo que usted estipula. Así que fue hallado, por lo menos, hallado culpable y sentenciado a varias cadenas perpetuas y a varias penas de muerte, no solamente una. Y el globito de este payaso se reventó el 10 de mayo de 1994.
yo lo digo de manera metafórica al globito como su vida en sí, o sea, fuese en este caso aplicada una de las sentencias de muerte, una de las tantas que le dieron, mediante inyección letal. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es tu última palabra? Oye, ¿Lo dices tú o lo digo yo? va, dilo tú. No, me gustaría que le dijera. Bueno, ya yo lo digo por ser a ti. Dale. Matarme no me hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Disculpen, él lo dijo de esa forma. Disculpen lo que Bueno, con dije. eso demostró que jamás tuvo arrepentimiento. Entonces no era tanta asfixia erótica. Estaba en plena No, conciencia de lo que hacía. exactamente. Bueno, tú sabes que hay una escala de índice de maldad y él está en el escalón más alto, en el número 22. Asesinos, psicópatas, torturadores y sádicos que disfrutan haciendo sufrir a sus víctimas. También se ha hecho muy famoso por documentales, miniseries, largometrajes, Por ser, canciones, retratos. por ser el inspirador, de una novela de uno de mis escritores favoritos, que es Stephen King, que es It. El payaso. Del libro también se hizo otra película que también se llama It. Stephen King dijo que él se había inspirado en él. Ahora, este hombre estuvo preso varios años antes de su muerte y durante ese periodo él se dedicó a pintar. Él pintó cuadros y él tenía como una obsesión porque dicen, bueno, la gente que conoció su casa dice que su casa estaba adornada con muchos cuadros de payasos. Él tenía como una obsesión con los payasos. Y cuando estuvo preso a la espera de su ejecución, él hizo varias pinturas. Y todas pinturas eran como algunos autorretratos y pinturas de más payasos. Ahora, estos se han subastado por bastantes miles de dólares. ¿Tú comprarías una obra de ese tipo? Me dejaste en una posición muy, muy difícil porque es como estar comprando un cuadro de un pintor austriaco. Claro. Juégate, ¿lo compras o no? Es que yo lo haría para sacarte pica a ti. Diría, a ti que te gustan los psycho killers, Victoria, mira el cuadro que tengo en mi pared. ¿Te suena? Y es original. Tú dirías, no, gallo, ¿cómo lo hiciste? Sí. Aún así, yo no lo compraría. No, olvídalo. ¿Tú consideras no que tendría eso nada está cargado con nada energía de...? Sí. Así como nada bueno puede provenir de este personaje. Si no, pregúntale a las más de 33 víctimas si era tan bueno como decía. Se dice que algunas familiares de las víctimas compraron algunos cuadros, pero solo para destruirlos, para que no quedara evidencia de este tipo, como una forma claro, en el fondo sí están los cuadros de este tipo, pero más encima generan plata, o sea, ¿Pasaron a la los posteridad? compraron, claro, y los quemaron. Y hay otros que están en algunos museos que son de este tipo de arte oscuro, y hay otros que los compraron particulares. El Yo gore. en lo personal no los tendría. Pues esa carga, no. Prefiero. O sea, los cuadros que yo tengo son todos como bien luminosos. Entonces, si bien me causaría mucha curiosidad, no lo tendría. Pero sí me gustaría verlo. Sí, cuando nuestro podcast monetice, y monetice millones, cuando tengamos 80 años, vamos a dar una vuelta a los museos cabrosos de Estados Unidos y podemos encontrar entre ellos la colección de John Wayne Gacy, alias Sí. el payaso Pogo. Y querida amiga Victoria, ha llegado el fin de este camino, del capítulo del día de hoy. No sé dónde se fue el tiempo, pero créeme que fue una conversación muy interesante y yo creo que todos ustedes también se imaginaron cada lapsus de tiempo en la cual este humilde servidor de la sociedad, caracterizado por ser una buena persona, llevó a la muerte a más de 33
cerrando el caso, yo pienso, mi opinión en cuanto a este caso es que él era un psicópata, pero que se desarrolló a raíz del maltrato que tuvo dentro de su infancia, que lo marcó demasiado. Esa represión de su personalidad, ese padre abusador, el abuso que sufrió desde pequeño, no es una justificación para nada, pero además él tenía esta semillita de la psicopatía, que como se mezclaron, hizo este monstruo. O sea, como conclusión, para este caso, tú mencionas Sí. que el asesino se hace, no nace. Él tenía las condiciones. Ya, o sea, lo que pasó fue el catalizador para que el asesino que llevaba adentro resurgiera de una manera escabrosa. Sí, hay debe haber muchas personas que tienen esta psicopatía, pero que su entorno es más generoso con ellos, por lo tanto, yo digo ellos, pero uno nunca sabe, Sí, pero su entorno es más generoso con ellos, por lo tanto no desencadenan que realicen los actos de brutalidad que hizo John Wayne Gacy. Entonces se mezclaron dos. Él tenía esta potencialidad, pero además su entorno ya lo llevó a que se desencadenara todo. Buen punto. No, interesante caso, Victoria. ¿Qué quieres que te diga? Fue bastante, a ver, no te lo puedo explicar. Bastante fuerte. Sabroso. Bueno, dejémoslo de esa forma. Poder saber la historia de John Wayne Gacy, alias el payaso Pogo. Y lo hemos traído el día de hoy para todos ustedes, amantes del podcast. Bueno, acompañados de galletas y café. De verdad ya no me queda nada en la taza, se acabó todo el café. Ya no nos queda, vamos a poner la tetera. Vamos a colocar la pava, como se dice acá en Chile. La pava, sí. No, quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos haya escuchado esta semana con este episodio de Legión Oculta. Los micrófonos son de usted, querida amiga, para que pueda agradecer y despedirse de nuestro público e invitarlos para la próxima edición. Bueno, un tema de Psycho Killer, que tú sabes que a mí me gustan mucho, así que lo disfruto siempre nuestras conversaciones. Esperamos que ustedes también hacerlos partícipes de lo que a nosotros nos genera poder hablar de estos temas. Los esperamos en YouTube, en Spotify, y hay otra, ¿cuál es la otra plataforma? Tenemos YouTube, Spotify, Evox y también iTunes. Evox. Invitamos a conocernos a través de todas esas plataformas y a dejar algún mensajito si ustedes quieren. Nos pueden sugerir otro tema, nos pueden comentar. Así que todos bienvenidos y agradecida de esta oportunidad, de este espacio, y agradecida de todos ustedes que nos escuchan. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo podcast de Legión Oculta. Chao, que estén muy, pero muy bien. Cariños a todos.